Hola mis amigos, mis amigas, amados hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren, un abrazo. Quiero compartir con ustedes este video porque es tiempo de despertar, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de oír la palabra del Señor, es tiempo de aprender la instrucción de la palabra del Señor. Quiero que por favor vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3. Esa va a ser la cita bíblica básica de esta pregunta. La pregunta del video es: ¿dónde nace la iglesia de Cristo? ¿Dónde nace la iglesia de Yahshua HaMashiach? ¿Dónde nace la iglesia de Jesús? Para que me entienda, ¿dónde nace la iglesia? ¿Dónde se funda la primera iglesia? Aquí tenemos una referencia bíblica. Es importante tener como fundamento o como ley. En todos los países hay leyes, en todos los países hay constituciones políticas, de la República Mexicana, de la constitución política de la República de Guatemala, de El Salvador, no sé, en todos lados hay una constitución. En el cielo hay una constitución, es la Torá, la instrucción, la Santa Biblia, o llamado Brit Hashadach, el Nuevo Testamento, en el cual nosotros podemos y debemos ilustrarnos. Aun si dice la palabra que si un ángel te dice que el evangelio es este, es el otro, que no le creas. Dice que la buena noticia es una, la palabra es una, la información es una, y esa información solamente la podemos y la debemos obtener en Brit Hashadach, en el nuevo pacto, en la Biblia, llamado pequeños libros en el idioma griego. Yo estoy muy desacuerdo en cuanto a las pronunciaciones del griego, y que esto que el otro, el griego. Yo siempre me voy a la raíz, al origen, que es el hebreo. Por eso le digo que el Nuevo Testamento es el Brit Hashadach en el hebreo. En el original significa Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y entonces en el Brit Hashadach quiero que usted entienda lo que ahí dice en las epístolas del apóstol Rab Shaul o el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles habla exactamente con referencia quiénes estaban y quiénes fundaron la primera iglesia. Vea usted lo que dice aquí a la luz de la escritura. Como le digo en otros videos y le vuelvo a repetir, yo no pretendo enseñarle, yo no pretendo a usted darle clases, no soy maestro, solamente compartirle lo que la Biblia dice, lo que Brit Hashadach, ¿sí?, ofrece como información, como fundamento, como la palabra de fe que hay que guardar, como dice la palabra, las palabras de vida eterna que están en este libro. Vea, dice aquí en el capítulo 1, verso 3. Bueno, desde el 2 vamos a leer. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a los Talmidim, a los apóstoles, ¿sí?, que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Puede leer nuevamente Lucas capítulo 9, verso 1. Ahí está el reino de Dios en el capítulo 1 y 2. Ahora dice aquí que estuvo durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, ¿sí? Entonces, en el verso 14 dice ahí que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Yahshua, con sus hermanos. Dice: en aquellos días Kefa, Pedro, se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Eran como 120 en número, 120 personas que estaban reunidos, no en una sinagoga, le aclaro, porque en la sinagoga no los aceptaban, no estaban de acuerdo con la resurrección de Yahshua HaMashiach,
no estaban de acuerdo con la resurrección que Cristo sí había tenido, porque para ellos fue un fracaso rotundo el oír que aquel hombre que sanaba enfermos, que levantaba a los leprosos, que le daba vista a los ciegos, que a los mudos, ¿sí?, les devolvía la voz para hablar y dar testimonio. De alguna manera, estos hombres, por envidia, por celo, por lo que usted quiera, ignorancia, por lo que usted me guste y me mande a decir, estos hombres estaban evitando a toda costa que se hablara acerca del nombre. Entonces dice aquí la bendita escritura que estaban todos y perseveraban unánimes en oración y ruego, con todas las mujeres, dice María, la madre de Yahshua, con sus hermanos. En aquellos días, Kefa, Pedro, se levantó en medio de los hermanos, y los que estaban reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, todo a base de la palabra. Fíjese lo que dice aquí, que en que el Espíritu Santo habló, el Ruach HaKodesh habló, antes por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahshua. Ahora, va usted a ver, aquí está hablando de que durante 40 días Cristo estuvo hablándoles y mencionándoles y enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Sale? Dice aquí que les estaba hablando del reino de Dios. Y luego dice que estaban 120 reunidos en una casa, ¿sí? Y luego dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Óigalo bien, no estaban en la sinagoga, vuelvo a repetir, porque la mala información corrompe, ¿sí?, la originalidad y la verdad de la palabra. Aquí dice en el libro de los Hechos que estaban en una casa, dice que eran como 120 personas, y dice que Cristo estaba durante 40 días enseñándoles, después de haber resucitado, claro, estuvo enseñándoles solamente a estos que estaban reunidos. No dice que le enseñó a todo Israel, no dice que se fue a Samaria, no dice que fue a Judea, no dice que fue a Roma a levantar una iglesia, no dice que fue a Italia, no dice que fue a África, no. Estos son los hechos siguientes después del día de la resurrección. 40 días de instrucción en el cual les estuvo hablando acerca de qué se trataba el reino de los cielos, y luego les dijo a 120 que estaban reunidos en una casa. Aquí lo dice, Si usted tiene algún problema, cheque la Biblia o bórrele o le modifica como usted guste y mande. De todos modos, la Biblia ya cualquiera la raya, ya cualquiera la cambia y hace lo que quiere. Pero aquí dice, ¿sí?, que el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era una casa, no estaban en la sinagoga, ¿sí? Estaban en una casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí nace pues la iglesia de Yahshua HaMashiach. Ahí nace la iglesia de Jesucristo. Ahí nace la iglesia del resucitado, del revolucionario que estuvo dando de qué hablar, o si usted quiere, dándole lata a los fariseos, a los saduceos, dándole lata a los escribanos, dándole lata a los sacerdotes y al Cohen Agadol, al sumo sacerdote, dirigente de la iglesia, de la sinagoga, perdón, no era iglesia. Se enojan de que les digan que es iglesia. La sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? Es un lugar de asamblea o casa de asamblea o lugar de reunión. Eso significa la palabra sinagoga. Es una casa de asamblea, un lugar de asamblea a donde se juntan con un propósito. Bueno, y dice que todos fueron llenos en el verso 4 del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Sí? Entonces, ahí se levanta el primer papado, el primer discurso de Pedro, de Kefa, que dice en el verso 14
Entonces Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, oiga lo que dice, varones judíos. Le estaba hablando a los judíos. ¿Dónde nació la iglesia? En Jerusalén, en el lugar, dice aquí, en el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y ahorita van a ver, dice aquí en el 8, que cuando ellos recibieran este poder, ¿sí? Este poder del cual hablamos en Hechos capítulo 2, verso 1, el día del Pentecostés, en el 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, y dice que se le aparecieron a todos lenguas repartidas. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí estamos de acuerdo. Bueno, ok. Entonces dice que aquí en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El día del Pentecostés, en el capítulo 2, habla de que en ese momento recibieron el Espíritu Santo y estaban todos reunidos en una casa, y dice en el 14 que eran 120 personas. No dice que eran 500, no dice que nada más era Pedro con los 11, dice que habían 120 personas. Y luego dice aquí en el versículo 8 del capítulo 1, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén. Ahí estaban cuando hubo esta gloriosa obra. Dice: pero ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. No estaban en Roma, no estaban en Italia, no estaban en Centroamérica, porque la gente dice, muchas personas dicen que la iglesia que Pedro fundó, es la iglesia que se fundó en Roma, y que Pedro es el sucesor de Cristo, es el Vicarius Filis Deus. La Biblia no dice eso, discúlpeme, pero aquí yo me voy a lo que la Biblia dice, no a lo que mis padres me enseñaron, porque mis padres pudieron estar equivocados, los hubieron engañado, tal vez no interpretaron la información correctamente, porque no creo que mis padres de mala manera me hayan instruido en el error, sabiendo que estaban en el error. Cuando una persona está en el error, instruye a otro, no lo hace con dolo, no lo hace con premeditación, lo hace con la misma ignorancia como fue engañado también. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Por eso el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, nos dio la capacidad de tener 5 sentidos para pensar, humanamente hablando, ya no espiritualmente, pero sí debo de entender que si sé leer y sé escribir, ¿verdad? Yo entiendo que aquí dice que él dijo: me van a ser testigos cuando venga el poder del Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, a no ser que en Roma haya un lugar que se llame Jerusalén, adentro, ¿sí? Y ahí se llame Jerusalén, y a un lado esté Judea, esté Samaria, esté Nazaret, esté, ¿qué le gusta? Galilea, esté el Jordán, tal vez esté por ahí, y entonces yo me estoy equivocando. Y si me estoy equivocando, también yo le invito a que usted agarre su Biblia latinoamericana, versión América, la versión que usted quiera, dice exactamente lo mismo. Así es que aquí dice: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estoy yo dando testimonio de las partes de lo que habló lo último de la tierra. Ir a los otros continentes, vayan y prediquen. El que crea en esta palabra y se bautice será salvo, mas el que no crea esta palabra ya ha sido condenado, ¿sí? Entonces es muy clara la Biblia, no necesita darle 5, 10 y no tiene 15 interpretaciones. Solamente dice que el que crea y se bautice en el Señor, creyéndole a Él, será salvo de la condenación que viene. Y si no cree, pues igual, puede ser ateo, gracias a Dios, no pasa nada. Solamente que no
heredará la bendición ni la vida eterna, ni el descanso para su alma. Dice aquí, entonces, en el capítulo 2, en el verso 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, la promesa que se cumplió en el verso 8 del capítulo 1, ¿sí? Y dice que estaban entonces en Jerusalén. Fíjense, aquí mismo la Biblia explica. La Biblia aquí mismo explica qué día, dice el lugar, cuántas personas eran, qué tenía que pasar. La Biblia nos enseña todos los días, y aquí el problema es que nosotros leemos la Biblia, no la escudriñamos. Y cuando nosotros leemos se nos pasan todos estos puntos, porque también aquí podemos ver que no fue en Roma donde se inició la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nace ahí mismo en Jerusalén, porque aquí lo dice en la Biblia, no porque a mí se me antoje que nazca en Italia o que nazca en Japón. Puedo decir que nació en Rusia, pero lo que yo diga no importa. Importa lo que aquí dice, importa lo que Brit Hashadak dice, ¿sale? Entonces dice aquí, dice en el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Este es el fundamento de este pequeño comentario, que la iglesia nace en Jerusalén, que son 120 en número los que reciben el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, y ahí nace el gran ministerio de ir por todo el mundo y predicar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Yahshua HaMashiach sí resucitó y que ya está, dice, sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué lo dice aquí? Pues por eso, porque ya está sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué lo debo de creer? Porque está escrito y es una palabra que no puede ser debatida. Es una palabra hecha de acuerdo a las acciones, en los actos precisamente dados en el tiempo y forma, con la información correcta, donde dice aquí que todo tiene un porqué y un para qué. ¿Por qué? Porque dice aquí, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas de Yahshua, comenzó a hacer y a enseñar. Este es Lucas, el doctor, es el doctor que se encarga, era un hombre erudito, sabía mucho, la verdad sabía mucho de Torah, se puso a indagar, él no anduvo con Cristo, mucha gente piensa que el médico amado Lucas anduvo con Cristo, pero no, él se puso a indagar, a recopilar datos, fue con las personas que tenía que ir, la hizo de antropólogo, la hizo de reportero, la hizo de todo, y empezó a recopilar la información para que esa información llegara a usted y a mí, para que hoy, este día, entendamos quién es la iglesia, cómo es la iglesia y para qué es la iglesia. Es un gusto poder estar con ustedes, espero le haya gustado el video y compártalo porque es una bendición para los que creen y piensan que la iglesia nació en otro lugar. Así es que cuídense mucho, que sigan los éxitos y que el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté sobre su vida, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, y todos decimos amén.